Bienvenidos al Urnas y Democracia Paso Argentina, organizado por el área de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Salamanca. Hoy contamos con la doctora Mariana Sendra, ex compañera de esta universidad, que actualmente está realizando una postdoc en la Universidad de Deusto. Y contamos también con el doctorando Federico Allen, que es abogado especializado en Derecho Público y Corporativo, que asiste desde Buenos Aires. Y nada, daros las gracias por estar aquí a los dos en esta jornada. Vamos a analizar lo que son las PASO Argentina. Mariana ya nos ha indicado previamente que explicará de qué se trata esto y todavía el proceso electoral argentino no ha terminado. O sea, esto es un punto, digamos, intermedio. Falta una primera vuelta y una segunda. Voy a dar paso en primer lugar a Mariana y después a Federico. En tercer lugar, tendremos un turno de debate y preguntas que podéis ir escribiendo o haciendo a mano alzada, corregiendo el simbolito de viva voz. Y los ponentes seguro que os responderán acertadamente. Repito, muchas gracias por estar aquí y nada, Mariana, todo tuyo. Vale, voy a compartir pantalla. Un minuto. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este seminario. Me da mucho gusto y mucha nostalgia. Bien. Bueno, se ha dicho mucho realmente sobre todo de los resultados de la elección que fueron bastante sorpresivos, pero yo voy a hablar un poco, voy a hacer una breve introducción a, como dijo Rubén, a qué son esto de las PASO. También voy a hablar un poco del contexto en el que se desarrolló la elección, de las candidaturas y de los temas de campaña o de más bien de sus posicionamientos, eh, para después darle paso a Fe, que va a hablar más de los resultados. Eh, bueno, primero quería, como bien dijo Rubén, este es un proceso, ¿no? Este proceso electoral. Y el 13 de agosto fueron las PASO, que fueron nuestras primarias, digamos, y el 22 de octubre se van a celebrar las elecciones generales y en el caso de que, digamos, lo determinen los resultados, el 19 de noviembre se haría la segunda vuelta o el balotaje. Y otra cosa que quiero decir es que paralelamente hay todo un cronograma de procesos electorales provinciales de un montón de provincias que desdoblaron sus elecciones, porque tienen la facultad para hacerlo, para sus cargos provinciales. Y lo digo porque también esto ha tenido un efecto digamos, en los resultados de la elección. Eh, entonces, eh, ¿qué se elige en todo este proceso simplemente para que lo tengamos en cuenta? Como sabemos, presidente y vicepresidente, pero también se está eligiendo parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, también parlamentarios por Distrito Regional. Como siempre, digamos, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, se eligen 130 diputados nacionales en todo el país, también un tercio del Senado, se eligen 24 senadores en 8 provincias, y estas provincias que figuran acá son las únicas provincias, digamos, que sí que realizan la elección para sus cargos provinciales y municipales concomitantemente, digamos, con lo nacional. Como ven, son muy pocas, digamos, de 24, solamente Buenos Aires, Cava, Catamarca, Entre Ríos y Santa Cruz realizaron sus procesos electorales al mismo tiempo. Eh, ¿Qué son las PASO? No sé si, bueno, quería un poco comentar esto porque a veces no se entiende tan bien, que es un invento ahí que hicimos en Argentina. Son nuestras primarias, ¿no? Y, digamos, son elecciones donde la ciudadanía define con su voto la oferta electoral que va a participar en las elecciones generales. Y esto es una sigla, digamos, que significa primarias, bueno, por lo que dije, el voto define los candidatos que van a participar para cada lista. Son abiertas porque votan todos los candidatos, perdón, todos los electores, eh, estén o no afiliados a un partido político, por eso son abiertas. Y bueno, son simultáneas porque se realizan en todo el país y participan todos los partidos políticos, y obligatorias porque tienen un carácter obligatorio para todos los electores que figuran en el padrón y para todos los partidos políticos que quieran competir en las generales.
Entonces, esas son las características, digamos. ¿Y cuáles son las fuerzas políticas que quedan habilitadas para competir en las generales? Aquellas que alcanzan el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito para la categoría en disputa. Es decir, si es para presidente, en todo el territorio nacional; si es para diputado, en el distrito electoral por el que se presenta ese diputado. Otra cuestión importante es que cada agrupación política puede presentar tantas listas para competir por el mismo cargo como desee, pero también pueden presentar una única lista, como ha pasado. Y puede suceder también que haya agrupaciones políticas que presenten una sola lista para un cargo y varias para otro. En la práctica, ¿para qué se pensó esto en su momento cuando se hizo esta reforma política, que fue en el 2009 y se implementó por primera vez en el 2011? Bueno, para democratizar de alguna manera la elección de los candidatos, que estos no surgieran a dedo, pero realmente por este carácter obligatorio que tienen las PASO, bueno, tienen un efecto, digamos, como que funcionan como una primera vuelta, condicionan de alguna manera, allanan todo el camino a las elecciones generales, y es verdad que sí que se usa mucho para definir candidaturas de intendentes, de diputados, de senadores, pero a nivel presidencial no siempre se han usado. En el 2019, por ejemplo, ninguna de las dos coaliciones lo utilizó, digamos. Ahora sí que lo utilizaron, pero bueno, ahora voy a hablar un poco más de eso. No sé por qué no puedo pasar. Bien, y quería hablar un poco del contexto en el que se desenvolvió la elección, principalmente, bueno, del contexto económico, que es como lo más importante, digamos, en este momento, que voy a tratar de resumirlo todo esto, pero bueno, el gobierno, digamos, ha tenido un condicionamiento, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el préstamo que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le otorgó al gobierno anterior, ¿no? Al gobierno de Macri. En el 2022, creo en enero del 2022, el anterior ministro de Economía logró un acuerdo de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, luego de algunas tensiones internas, el ministro renunció de una manera muy abrupta y acá se generó, digamos, una crisis institucional en el gobierno que culminó, digamos, en que Sergio Massa, que en ese momento Sergio Massa es el referente del Frente Renovador, una de las, digamos, de las facciones que integra la actual coalición de gobierno. Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, juntando eso con producción y otras carteras, y bueno, se hizo cargo, digamos, un poco de esa crisis y de conducir la economía hasta que termine el mandato, ¿no? ¿Qué ha hecho Massa, digamos, para poder afrontar los pagos, etcétera, para no, digamos, para juntar dólares, básicamente, que es el gran problema que tiene la economía argentina? Bueno, básicamente se ha endeudado más, principalmente con China. Lo que ha logrado Massa es utilizar yuanes como, digamos, reserva para ir pagándole al FMI con los dólares, digamos. No es que le paga al FMI con los yuanes, sino que los usa como una especie de reserva. Y también con otros organismos se ha ido endeudando, como la CAF, etc. ¿Cuál era el objetivo del gobierno de cara a la elección, de cara a las PASO? Mantener el nivel de actividad económica, mantener la producción, mantener el consumo. Pero claro, eso tuvo un costo, que fue que el gobierno tuvo que liquidar parte de las reservas para mantener el nivel de las importaciones. El resultado de eso es que hoy hay una preocupante escasez de reservas en el Banco Central. A esto tenemos que sumar el tema del cepo cambiario, que bueno, es una consecuencia de la escasez de reservas, el cepo cambiario que se viene manteniendo hace bastante, que lo explico rápidamente para el que no sabe, es una restricción que tienen los ciudadanos para comprar dólares de $200 por mes. Esto genera, hace ya tiempo también, la aparición de un mercado paralelo que se denomina comúnmente dólar blue, que su cotización está cada vez más al alza. Y a esto agregamos la inflación, digamos, que hoy tenemos una inflación del 115% anual. Un problema estructural, súper arraigado de la economía argentina, que viene desde el fin de la convertibilidad en el 2003, pero que se ha agravado muchísimo en el último gobierno. ¿Por qué? Digamos, hay muchas causas. Por un lado, bueno, el gobierno tuvo que aplicar políticas expansivas, fiscales y monetarias durante la pandemia, ¿no? Para asistir, como ya sabemos.
Después tenemos todo el contexto de, bueno, la guerra en Ucrania, etcétera, que hizo que aumentaran internacionalmente los precios de los commodities, que son, digamos, muchos de los productos que la Argentina exporta son productos que se consumen también internamente. Entonces, por eso esto afecta también a la Argentina, y el aumento del precio del dólar también influye en la inflación porque hay muchos precios, muchos bienes de consumo final que se producen en la Argentina que tienen insumos importados. Entonces, el aumento del dólar influye también en eso. En resumen, todo esto hace que, bueno, se desenvuelvan las PASO en un contexto de, para mí, una vulnerabilidad extrema de la macroeconomía, por lo menos. Bien, después también quiero mencionar que el tema de la pobreza, que también son unos índices alarmantes, digamos, la consultora Exquanti, que suele medir pobreza, eh, publicó para el primer semestre del 2023 que para el total de los conglomerados del país la pobreza había llegado al 38,7% y en el conurbano bonaerense al 45,8% y la indigencia es del 13,2%. Todo esto lo menciono porque me parece importante, digamos, para entender un poco todos los resultados, también el desenganche que hay, ¿no? De estos potenciales electores de tal vez la base electoral social clásica del peronismo, ¿no? Acá esto se ha desenganchado claramente. Y bueno, después otro tema importante del contexto que tiene que ver con la inseguridad. Justo unos días antes de la inseguridad es algo, bueno, que se vive, pero que, digamos, justo 2 días antes de la elección, un par de días antes, hubo como dos hechos que tuvieron mucho impacto, que fueron dos homicidios en Buenos Aires, en intentos de robo, que fueron, bueno, muy violentos. Y después también tensiones, ¿no? A nivel político en las dos coaliciones, sobre todo en el peronismo, que lo ha, le ha perjudicado mucho, yo creo, la tensión, ¿no? Entre, por un lado, Alberto Fernández y el kirchnerismo prácticamente como que niega formar parte del gobierno y bueno, ha de alguna manera, digamos, dejado de lado o, no sé, como negado a Alberto Fernández, y Alberto Fernández también ha sido, digamos, un presidente con un estilo de conducción muy raro, muy poco, yo creo, dialoguista, no sé, ha sido una coalición de gobierno que le ha costado funcionar claramente. Y bueno, por otro lado también algunas tensiones en Juntos por el Cambio, ¿no? Entre los halcones, Bullrich, Macri y Palomas, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ese es un poco el contexto político. No voy a hablar más porque si no, no alcanzo. ¿Cómo se fueron definiendo las candidaturas? Bueno, en el oficialismo, en el Frente de Todos, que ahora usa el sello Unión por la Patria, hubieron muchas, digamos, intentos de candidaturas, se especuló mucho sobre quiénes iban a ser los candidatos. Finalmente, digamos, se conoce que hubo un acuerdo entre Cristina y Massa para que Massa fuera finalmente el candidato como de unidad, que era una condición que Massa había pedido, digamos, para poder ser el candidato. Pero bueno, además se sumó una lista que fue la de Juan Grabois, un poco como para contener el voto por izquierda, digamos, Grabois es como, no es kirchnerista, pero sí reivindica mucho a Cristina, él es más un dirigente social, ¿no? Es un dirigente del el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, también tiene como una parte asociada, es muy amigo del Papa Francisco, bueno, tiene como esa beta. Pero digamos, el candidato de unidad era Sergio Massa. Y Cristina metió digamos, el kirchnerismo metió muchas candidaturas, Guado de Pedro, por ejemplo, encabezando la lista para senadores, Máximo Kirchner, llenó digamos, las listas con candidatos propios. No así Alberto Fernández, que solamente, digamos, de los que responden a él, solamente dos estuvieron en las listas, que fueron Cafiero y Tolosa Paz. Bien, luego en Juntos por el Cambio, bueno, ya se sabía un poco que esta iba a ser la gran competencia o la gran interna. Por un lado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un perfil como más moderado, ¿no? Y por otro lado, Patricia Bullrich, que tiene, digamos, una larga trayectoria, digamos, en la política argentina, ha pasado por varios partidos,
Hoy, digamos, era ella, Patricia Bullrich era como la única candidata que no tenía un cargo, digamos, electivo, oficial, porque, bueno, todos tenían algún cargo, de hecho, Milei es diputado también, pero ella, digamos, no tenía ningún cargo, aunque creo que es la presidenta del PRO actualmente. En la gestión anterior de Macri había sido la ministra de Seguridad y tiene un discurso, bueno, más duro, un posicionamiento un poco más, sí, si se quiere, más a la derecha que Horacio Rodríguez Larreta. Algo que quería decir del Frente de Todos es que si bien se hizo una, digamos, Grabois compitió, tuvo las mismas listas que Sergio Massa para todas las categorías, para diputados, para senadores, llevaron también, no lo he puesto acá, pero también compartían obviamente la misma boleta de gobernador, que era el candidato a gobernador, era Kicillof. En cambio, Juntos por el Cambio sí que cada lista llevó sus listas aparte, ¿no? Para cada categoría, incluso para gobernador, llevaron un candidato distinto. En el caso de la Libertad Avanza hubo una única candidatura, que fue la de Javier Milei y Victoria Villarroel. Ya voy a hablar un poquito de Milei. Y el FIT también, también dirimió sus candidaturas en las PASO, con estas dos listas, y después hubieron más listas, pero estas son las que quedaron. Esta lista de Juan Schiaretti, que es como el peronismo disidente, digamos, por así decirlo. Bueno, ¿cuáles fueron, digamos, los principales temas de campaña? Por un lado, Sergio Massa, bueno, tuvo, digamos, un perfil, o sea, básicamente Sergio Massa, su campaña fue la gestión, digamos, él era raro la posición de Massa porque era como un ministro candidato, pero bueno, Massa es un súper pragmático, digamos, que no tengo mucho más para decir de Massa, digamos, porque su campaña fue como un poco ambigua. Juan Grabois, como sabemos, él siempre habla de tierra, techo y trabajo, nacionalizar los recursos, dejar de ser colonia, eso es un poco su discurso. Horacio Rodríguez Larreta es como, siempre habla más del consenso, lo presentaban como el administrador, el diálogo, y Patricia Bullrich, mucho más radical, digamos, su discurso era todo o nada, mano dura, recuperar el orden, tenía frases como el orden tiene que ser el punto de partida, no el resultado de acuerdos y cosas así. Bien, y quiero hablar un poquito de Javier Milei, que, bueno, ¿cuáles son un poco sus posicionamientos? Bueno, él tiene como un énfasis muy fuerte en la libertad económica y la propiedad privada, que viene de la Escuela Austríaca de Economía. Sus referentes teóricos son Hayek, Friedrich Hayek y Murray Rothbard. Murray Rothbard es un referente teórico del paleolibertarismo, que es como una especie de neoliberalismo conservador. Por eso él tiene esta ambigüedad en algunos temas socioculturales, porque, digamos, cuando lleva al extremo su libertarismo, su liberalismo, ha llegado a decir que está hasta a favor de la venta de órganos, pero está en contra del aborto, por ejemplo. Otra de sus características es la incorrección política, ¿no? Insulta, grita mucho. Y además su ascenso público, digamos, coincide con la crisis y la erosión de la experiencia kirchnerista y el fracaso del macrismo en el gobierno. Entonces, bueno, tiene una retórica bastante populista, a mi entender. Bueno, justo yo había presentado un pequeño trabajo en IPSA sobre el carácter populista del discurso de Milei, y lo que encontramos fue que hay un fuerte antielitismo, o sea, como habrán escuchado, él habla de que el culpable es la casta política, y tiene también su discurso es muy maniqueo, una visión muy moral de la política, todo el tiempo habla de buenos y malos, tiene frases como nosotros somos superiores moral y productivamente. El pueblo está menos definido en el discurso de Milei, o sea, no hay un pueblo. Sí que habla muchas veces de los argentinos, los que laburamos, los que nos levantamos temprano, los que nos rompen con impuestos, pero esta referencia, digamos, esto de los argentinos que trabajan, creo que lo podemos encontrar en otros partidos también. Pero digamos, el enemigo o lo que la característica del discurso de Milei es el enemigo es el Estado te roba, te asfixia, es el mal. Ha llegado a decir frases como entre el Estado y la mafia prefiero la mafia, porque la mafia tiene códigos. Y bueno, un poco eso. Y lo dejo aquí porque creo que me he pasado. Gracias. Vale, Mariana, pues nada, muchas
Gracias. Vamos a dar paso a Federico, que nos cuente un poco más del resultado. Y si luego ha quedado algo más por contar, pues tenemos un poquito más de tiempo para hacerlo con las preguntas. Así que nada, Federico, todo tuyo. Y muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias a todos. La verdad que es un placer. Gracias por la invitación. Y gracias, Mariana, por la introducción, porque la verdad hay un montón de conceptos que son fundamentales y que le dan el contexto a esta elección de las PASO que hemos vivido acá en Argentina. El primero de los slides que me gustaría presentar es, bueno, lo que pensábamos que iba a pasar y lo que efectivamente ocurrió. En la izquierda ven un raconto, digamos, de casi la totalidad de encuestas que relevaban a los candidatos en Argentina, y como verán, todas coincidían en algo que era el orden. Todas postulaban que iba a salir primero Juntos por el Cambio, segundo Unión por la Patria y tercero La Libertad Avanza. La mayoría creían que Juntos por el Cambio iba a sacar al menos un 30%, excepto Taquión, y que La Libertad Avanza no iba a sacar más del 20%. Bueno, efectivamente, como viene pasando bastante, no solo en Argentina, sino en otros países, la verdad que los resultados fueron un poco sorprendentes. Lo que pasó es lo que vemos a la derecha. Milei ganó, o La Libertad Avanza, el partido de Milei ganó en 16 provincias de Argentina, ¿sí? Y acá ya introduzco un tema bastante relevante que Mar un poco lo trajo a colación, que es esto del desdoblamiento de las elecciones a gobernador. ¿Y por qué lo digo? De las 16 provincias que ganó, Milei ganó, por ejemplo, en Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, San Luis, bueno, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego. 15 de esas 16 las elecciones a gobernador ya habían ocurrido, o no ocurrían al menos el día de las PASO, ¿sí? Y este es un tema relevante. Entonces, un desdoblamiento de las elecciones que claramente benefició a Milei, en tanto de las 16 provincias, en 15 la elección a gobernador, es decir, todo el andamiaje político del gobernador no se puso en juego ese mismo día de las elecciones. Se había puesto en juego en otro momento en la mayoría, y ahora vamos a ver cómo le fue a Milei, que es otro de los grandes hitos, cómo le ha ido a Milei en las elecciones a gobernador. Bueno, pero el escrutinio definitivo lo que marca es básicamente un empate técnico de tres fuerzas. De La Libertad Avanza, por supuesto, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. En efecto, si tomamos las coaliciones, ¿sí? No los candidatos de forma separada, sino las coaliciones entre el primero, que es La Libertad Avanza, y la última, que es la última de estas tres que son las más relevantes, que es Unión por la Patria, hay únicamente 600.000 votos de diferencia. O sea, La Libertad Avanza sacó más o menos 7.300.000 votos, y Unión por la Patria sacó 6.700.000 votos. O sea, que la diferencia es muy escueta de cara a lo que viene en octubre y de cara a un eventual balotaje entre las dos fuerzas más votadas. Si vamos al escrutinio definitivo por candidato, Milei, que iba único, es decir, sin ir a internas con ningún otro candidato, sacó el 29%. Massa, que como dijo Mariana, compartía la interna con Grabois, sacó el 21,43%, y Patricia Bullrich sacó el 16,81%, sumado a un 11%, sí, que da el total del 28% que vemos en el cuadro de la izquierda, con Horacio Rodríguez Larreta. Y acá planteo otro interrogante para que lo discutamos en todo caso en la parte de las preguntas. ¿Cuántos de esos votos, sobre todo los de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, cuántos de los votos de esa interna Patricia Bullrich será capaz de retener, considerando que fue una interna particularmente agresiva en cuanto a la fidelización de los candidatos? Y una segunda pregunta: ¿los votantes de Larreta ideológicamente no son más cercanos a lo que postula Sergio Massa que a lo que postula la propia Patricia Bullrich? Esa es otra pregunta que me parece interesante. Acá vemos la evolución de cómo fueron las PASO y las generales en campañas presidenciales, ¿no? Argentina eligió presidente en 2019, y vemos que en las PASO 2019, donde Alberto Fernández sacó el 47% de los votos, hizo una gran elección, ganó en todo el país, con excepción únicamente de dos jurisdicciones, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. En las generales, que Macri repuntó bastante, Macri ganó en el cordón productivo del medio, ¿no? Entre Río, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, etc. Y el kirchnerismo o el peronismo ganó en todo el resto del país. Sin embargo, el mapa que mostrábamos antes ahora irrumpió una tercera fuerza, ¿sí? La fuerza de Javier Milei, que gana
en 16 provincias, destronando la hegemonía que tenía Argentina, al menos hace 15 años, de dos partidos políticos que dominaban la escena electoral, como eran el kirchnerismo o el peronismo, si se quiere, más amplio, con el partido de Cambiemos o el antiperonismo, si se quiere. Acá vemos cuántos votos perdieron esos dos partidos tradicionales. Y esta me parece realmente relevante. De 2019, Unión por la Patria sacó 12.200.000 votos y ahora sacó 6.400.000 votos. Es decir, que perdió 5.800.000 votos en 4 años. Juntos por el Cambio, por su parte, también perdió votos, muchos menos, claramente, porque también había sacado menos, perdió 1,5 millones de votos, ¿sí? Es decir, 8.100.000. Si sumamos esas dos cantidades de votos, más o menos da lo que sacó Javier Milei, 7.100.000 votos. Y eso va a ser relevante en la última parte de esto que voy a exponer en esta parte de los resultados, porque voy a hacer un análisis de cómo es el votante de Javier Milei. Esto es un poco más o menos de lo mismo, pero entrando ya en lo que hablábamos al principio, que es, bueno, la diferencia que hubo entre las elecciones a gobernador de Javier Milei y las elecciones a presidente, las PASO a presidente. Fíjense en violeta más o menos fuerte la diferencia que hubo de cuando hubo elección a gobernador a cuando él estuvo en la boleta en estas PASO a presidente. Si sumamos la totalidad de votos que Javier Milei sacó o que el Partido de la Libertad Avanza sacó en las elecciones a gobernador de las provincias en las que hubo elecciones a gobernador separadas de las PASO, sacó 2.600.000 votos. Sin embargo, ahora sacó 7.100.000. Es decir, que hay casi 4.500.000 votos de diferencia entre cuando él estuvo en la boleta, ahora en las elecciones a presidente y el momento en el cual se eligió gobernador y él postuló a un candidato a gobernador de la Libertad Avanza. En algunos casos es paradigmático. Por ejemplo, no voy a dar muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Salta. En el caso de Salta, Javier Milei fue con un candidato a gobernador llamado Lucio Paz Pose, que iba aliado al hijo del actual gobernador, del ex gobernador, perdón, Juan Manuel Urtubey, y sacó el 2,7% de los votos. Ahora sacó casi el 50% de los votos en Salta, que la vemos ahí arriba del todo del mapa, casi el 50% de los votos. Y agrego otra cosa acá, un dato de color. Javier Milei desde el 2021, que fue electo diputado hasta hoy, no ha pisado Salta en campaña, ¿sí? Entonces vemos otro dato distintivo. ¿Cómo hacemos campaña? Y se está cambiando la forma en que se hace campaña. Un candidato que no pisa una provincia en un país federal como la Argentina saca casi el 50% de los votos sin haber ido una vez a recorrerlo. Después hay otros casos, en la mayoría de los lugares donde hubo elecciones a gobernador, Javier Milei no sacó más del 10% de los votos, el 9% en Tierra del Fuego y en Río Negro, sacó, por ejemplo, el 7 en Neuquén, el 0,5 en Misiones, el 0,5. Ahora sacó el 43 como candidato a presidente. O sea, realmente las diferencias son sustanciales de las elecciones a gobernador a la elección a presidente, y eso cabe hacer la pregunta de qué hubiera pasado si, como en otras elecciones de la Argentina, hubieran sido todas las elecciones la elección de gobernador conjuntamente con la elección de presidente. Acá vemos lo mismo, en los 5 lugares donde hubo elecciones a gobernador en este 13 de agosto, que fueron las PASO, perdió todas las elecciones a gobernador. Vemos que Catamarca, donde ganó Jalil, y Buenos Aires, donde ganó Kicillof, ganó el peronismo, digamos, el Unión por la Patria. Vemos que en Entre Ríos, donde ganó Frigerio, y en la ciudad de Buenos Aires, donde ganó el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, ganó Juntos, el PRO, o el nombre que quieran poner. Y en Santa Cruz, ¿sí? Donde ganó Claudio Vidal, secretario general del gremio de petroleros, también perdió Javier Milei, y ahí destronaron al peronismo o al kirchnerismo desde el año 91, que no perdían esa provincia. Entonces, en los 5 lugares donde hubo elecciones a gobernador, conjuntamente con la elección a presidente, Javier Milei perdió en las 5 candidatos a gobernador. Y acá vemos un mapa que es muy interesante, es por la distribución geográfica por partido, por comuna, por departamento, dependiendo cómo lo llame cada uno de las provincias. Y vemos que Javier Milei le ha robado votos, y esto también es otra de las conclusiones
que voy a analizar al final de esta presentación, le ha robado votos tanto al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio o al macrismo. Vemos que en toda la parte productiva, donde en el 2019 el macrismo se había hecho muy fuerte, sí, en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, por ejemplo, es donde más votos ha sacado Javier Milei. Vemos ahí el círculo violeta con mayor preponderancia, y donde sí pudo mantener el kirchnerismo su preponderancia fue obviamente en lo que es la provincia de Buenos Aires. Acá hay una proyección de bancas en diputados, y en el próximo slide vamos a ver la proyección de bancas en senadores, que me parece que es muy interesante porque hay una nueva configuración también del poder legislativo en Argentina, si es que estos resultados se dan más o menos en igual medida. Ya de por sí, por supuesto, ningún partido va a tener mayoría, pero si no, además, los dos partidos mayoritarios, es decir, el peronismo o el Frente de Todos y sus aliados y Juntos por el Cambio, van a salir claramente perjudicados de esta elección, en tanto van a perder, como vemos abajo, según esta proyección, el Frente de Todos va a perder unos 26 escaños en la Cámara de Diputados, y Juntos por el Cambio va a perder 10 escaños en la Cámara de Diputados. Es decir, que entre los dos van a perder 36. Y Milei va a sumar 38 a los tres que ya tienen. Que sumados en caso de producirse una elección como la que hemos vivenciado en las PASO. Y en la Cámara de Senadores, algo también muy relevante, de los 24 escaños que se ponen en juego en la Cámara de Senadores, Milei ganaría 8, es decir, un tercio de los senadores en juego se lo llevaría Javier Milei. ¿Y por qué es interesante esto? Porque muestra la atracción del voto de Javier Milei en provincias. Como sabemos, el sistema federal argentino hace que siempre se lleve 2 senadores el partido mayoritario o el partido que gana, y 1 el partido que pierde, y vemos que la atracción de votos que ha generado Javier Milei lleva consigo 8 senadores en provincias claramente adversas y que fueron adversas en las elecciones, por ejemplo, Formosa, San Juan, etcétera. Acá vemos el caso de el distrito más relevante de los que elegían intendente, que es la provincia de Buenos Aires. No tiene una gran pata, digamos, de intendentes o de alcaldes. Javier Milei nuevamente se distribuye en la mayoría entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con unas 5 excepciones, que serían intendentes que, si se proyecta el resultado de las PASO, serían intendentes que responden a Javier Milei. Y me meto en otro tema que es muy relevante, y que es el tema que deben estar analizando seguramente todos los candidatos. Dijimos al principio que entre el primer candidato, la primera coalición, que es la Libertad Avanza, y la última de las 3 más relevantes, que es la de Sergio Massa y el Frente de Unión por la Patria, hay 600.000 votos. Pero miren esto, hubo más de 1 millón de personas que fueron a votar, pero votaron en blanco. Solo en la provincia de Buenos Aires hubo 500.000 personas que votaron en blanco, ¿sí? Y vemos a la derecha el porcentaje del padrón que votó en blanco. Y vemos, por ejemplo, en Santa Cruz es el 29%, una enormidad. En Entre Ríos el 12%, ¿sí? Casi 100.000 votos. Más los 500.000 de Buenos Aires, 600.000 votos hay solo de gente que sí fue a votar, es decir, que no se abstuvo de ir a votar, fue a votar, pero no votó a ningún candidato, y seguramente sobre eso se trabajará para de cara a octubre. El tema de la participación, ya otro tema distinto, la gente que no fue a votar. Como vemos, considerando que fue una PASO presidencial, fue la más baja de la historia, desde que hubo PASO, como dijo Mariana, este mecanismo rige solo de 2011, solo fue superada por una PASO legislativa, que fue la PASO de 2021, pero después siempre hubo el 73 hacia arriba de porcentaje de votantes en elecciones o en PASO presidenciales, ¿sí? Obviamente, como el padrón ha crecido, el número de votantes obviamente es el más alto de la historia. De acá vemos, esto es de argentina.gov.ar, se puede ver la cantidad del porcentaje del padrón electoral que va a votar
habitualmente, y como vemos, podemos suponer que en las generales va a haber al menos 10 puntos porcentuales más de gente que va a votar, porque como vemos, por ejemplo, no sé, en 2015, que fue elección presidencial, en las PASO hubo un 74% y un 81% en las generales. 2011 también, elección presidencial. Eh, en las generales también, casi el 80%. Entonces, esos 10 puntos porcentuales más del 69% del padrón que fue a votar, hasta un 79, un 80% promedio que va a votar en las generales presidenciales, son más o menos unos 3,5 millones de votos. Es decir, que ahí también hay un gran universo de electores que cabe preguntarse por qué candidatos se inclinarán, porque por supuesto pueden llevar hacia uno u otro lado el balotaje de noviembre. Y esto es un trabajo muy interesante de Antonio Milanese y Belvis, son eh, un estudio de Betalab, que derriba tres mitos del votante de Milei. Es un estudio que está hecho en La Matanza, que es el distrito más populoso que tiene la provincia de Buenos Aires, con 1.200.000 electores habilitados para elegir. Y básicamente ellos derriban tres mitos. El primero es que los votantes de Milei son votantes ricos, o sea que a Milei lo sigue la clase alta. Y como vemos, siguiendo información del valor del metro cuadrado de la propiedad de los votantes, ven que a medida que aumenta el valor de la propiedad, aumenta las chances de votar a Juntos por el Cambio, y a medida que baja el valor de la propiedad, baja las chances de votar a Unión por la Patria, y no obstante, el voto a la Libertad Avanza se mantiene constante. Lo mismo con la edad. Se dice, bueno, el votante de Milei es un votante joven. Y vemos también que el votante de Unión por la Patria es más bien un votante joven, es decir, que a medida que decrece la edad, crece la intención de voto de Unión por la Patria. Lo contrario para Juntos por el Cambio, y que el votante de La Libertad Avanza es un votante también constante. Y la última, el porcentaje de votos obtenido en 2021, marca, porque se dice, bueno, La Libertad Avanza le roba votos a Juntos por el Cambio por una cuestión de que se ubicaría en el mismo lugar del espectro ideológico. También resulta falso porque, como vemos, le roba votos tanto a Unión por la Patria como a Juntos por el Cambio. De hecho, ha tenido resultados sorprendentes Javier Milei en los distritos más pobres de la ciudad de Buenos Aires, en lo que nosotros llamamos villas o asentamientos precarios, le ha ido muy bien. Bueno, esto es un poco si los resultados son inesperados o no tanto. Según estas son encuestas del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que muestran que solo el 8% de la población tiene confianza en los partidos políticos, es decir, que vemos un enorme rechazo a los partidos tradicionales, un quiebre de los partidos mayoritarios. Y para abrir, porque ya estoy terminando, de cara a la parte de preguntas y un poco a la parte de las consecuencias. Esto ayer estaba haciendo zapping en la televisión y saqué estas primeras encuestas que se han publicado de cara a las generales, que muestran una clara ventaja de Javier Milei por sobre los restantes candidatos. No obstante, no llegaría a las mayorías necesarias para evitar el balotaje, que son 40% del padrón con una diferencia de 10% respecto al segundo o 45% del padrón, sin importar cuántos votos haya sacado el segundo candidato. Entonces, que estaríamos en un escenario de eventual balotaje y que allí habría que ver cómo se comporta el electorado para ver el resultado final de las elecciones. Bueno, con esto ya cierro porque se me terminó el tiempo y ya abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Muy bien, pues muchas gracias Federico y Mariana. Voy a pasar a la ronda de preguntas. Recuerdo que la podéis escribir en el chat y las leo o también podéis decirlas de viva voz, levantando por aquí la manita que permite Zoom. La pregunta es para los dos, de Hugo Medrado. La primera es, ¿se sabe cuál es la relación de Milei con las élites económicas argentinas? Si os parece, respondemos a la primera pregunta y luego os paso las dos. Así que en orden de intervención, Mariana y luego Federico, si queréis responder. El micrófono, Mariana, no te Lo que, escuchamos. Ahí va. a ver, lo que yo sé o lo que he leído es que
hay poca relación entre las élites económicas. De hecho, lo último que he leído es que varios empresarios estaban como algo preocupados, digamos, por este ascenso de Milei y estaban pidiendo, digamos, alguna suerte de reuniones para tener, porque la verdad es que Milei ha pasado de ser una figura extravagante a ser un candidato serio a presidente. Y por lo que parece, de momento, es alguien que se salió de la nada, o sea que es un completo outsider, que sí que es verdad que había trabajado como consultor antes para algún banco, para alguna empresa, pero no tiene hasta donde yo sé, no hay un nexo como si uno sabe cuáles son los empresarios que apoyan a Massa y sabe cuáles son los que están con Macri, o sea, eh, de momento eso es o esa es la impresión que a mí me da. No sé, Fede, si tiene otra visión. Sí, sí, de hecho, coincido con Mariana y cercano se lo ha visto siempre a Brown, que es un empresario del rubro de supermercado en Argentina, dueño de la Anónima. Después a Oxenford, que es empresario, el ex dueño de OLX, que fue una especie de precursor de Mercado Libre, una competencia de Mercado Libre en su momento, pero que no es hoy un empresario muy relevante en Argentina. Y después a Juan Ignacio Napoli, probablemente el más relevante de todos, que es el presidente de Valores, del Banco de Valores S.A. De vuelta, no es un actor preponderante, no es un empresario de los 10 más importantes de Argentina ni por asomo, como sí tienen a su lado tanto Massa como por supuesto Juntos por el Cambio. Sí. Muy bien. Voy a pasar a la segunda pregunta también del compañero Hugo. ¿Cómo funciona el financiamiento de campañas en Argentina? ¿Hay un fondo público? ¿Milei accede a estos fondos? ¿Se aceptan donaciones de empresas? Mismo turno, Mariana, Federico. Sí, justamente la reforma política que se hizo en el 2009, que no solo incluyó las PASO, sino digamos, toda una serie digamos, de reformas, valga la redundancia, para los procesos electorales, incluye, digamos, el acceso a financiamiento o la distribución equitativa, digamos, de financiamiento, espacios audiovisuales, toda una serie, digamos, se hizo como mucho más equitativo la distribución de los fondos para las campañas. Y sí, Milei accede a eso, obviamente. Y sí, sí se aceptan donaciones para campaña, pero la ley de financiamiento de partidos políticos establece que eso se tiene digamos, tiene que haber digamos, una rendición de cuentas, digamos, de lo que los partidos han gastado, en qué lo han gastado. Eh, y, y, bueno, eso es lo que te puedo decir de cómo funciona el financiamiento, ¿no? Sí, sí, no tengo mucho para aportar, sí, es así. El financiamiento es público, o sea, el financiamiento que se puede aportar a las campañas, se puede acceder, esa información es pública. De hecho, hay bastantes causas judiciales iniciadas en Argentina por financiamiento pasado. María Eugenia Vidal, por ejemplo, recuerdo, tuvo una causa bastante grande por el tema de aportantes truchos, es decir, que se le alegaba que la gente que le aportaba no era quien estaba detrás, digamos, no era efectivamente quien firmaba el papel, porque hay todo un formulario para aportar plata a las campañas, y no mucho más. Pero yo creo que la fuente de financiamiento fundamental proviene de la ecuación que menciona Mariana, que se otorga de acuerdo a la reforma de la ley electoral. Muy bien, pues vamos con una pregunta de Cristian Márquez. Muchas gracias por las presentaciones. ¿Creen que el crecimiento del voto a Milei se puede explicar hasta cierto punto en clave ideológica o es en realidad un voto bronca barra castigo, tanto al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio? Eh, Mariana y luego Federico. Eh, bueno, es la gran pregunta, ¿no? Seguramente debe haber un sector, un porcentaje que sean votantes ideológicos, pero yo creo, no, o sea, esto habría que obviamente
con encuestas postelectorales, no con datos agregados, digamos, habría que analizar, digamos, el perfil, ¿no? Pero creo que sí es más un voto bronca o un voto descontento absoluto con, bueno, con las dos grandes coaliciones de gobierno, ¿no? Es, pero lo que decía Federico, digamos, es como que intentar analizar el voto de Milei es como que no podemos encontrar ninguna correlación, ahí se veía, ¿no? Claramente las tres líneas rectas, no hay correlación entre variables, ¿no? No es un voto multiclasista, multigeneracional, eh, multitodo, ¿no? O sea, es como que es muy difícil encontrar la correlación con alguna variable que nos permita explicar cuál es el perfil del votante de Milei. Yo creo que sí que deben haber algunos ideológicos, ¿no? Que por, Milei está muy vinculado con la agenda de las derechas globales, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la alt-right, que suelen ser, bueno, a veces jóvenes, hombres, ¿no? Heterosexuales, ¿no? Porque él tiene todo esto, ¿no? Toda esta agenda cuando habla de que existe la ideología de género, de que el cambio climático es una mentira del socialismo, es antivacunas. Todo esto que tuvo mucho eco en la pandemia, que empezó en la pandemia, que muchos de sus seguidores su bandera emblema es esta de don't tread on me, que es no me pises, que es esta bandera amarilla con la serpiente enroscada, que viene de Estados Unidos, ¿no? Que es toda esta corriente que está y que se mueve mucho como en terrenos como más alternativos, en las redes sociales, en TikTok, mucho en los gamers, ¿no? Todo esto está explicado en el libro de Pablo Stefanoni, de Si la rebeldía se volvió a derecha. Entonces sí, yo creo que hay un porcentaje que puede que sea así, pero el resto creo que es gente que no quería votar a ninguno de los otros dos, ni al peronismo, ni a Juntos por el Cambio, y dijo, bueno, voy a probar, voy a ver qué onda Javier Milei. Y bueno, con un mensaje muy potente, ¿no? Que le da un culpable, o sea, el culpable es la casta política que vive en expensa de nuestros impuestos, y eso claramente bueno, eso está pegando, ¿no? Bueno, podría hablar más cosas, pero lo voy a dejar ahí. Federico. Sin dudas, 100% de acuerdo. Yo creo que el componente ideológico del votante de Milei habría que verlo obviamente en detalle, ¿no? Pero me parece que es muy bajo. Creo que Milei se sustenta en dos cosas. De hecho, hay una encuesta que no la puse acá, pero después, si quieren, se las puedo mandar, que ya antes de la elección, uno de cada tres eh, personas, digamos, votantes argentinos ya no se identificaba con ninguno de los dos partidos tradicionales. Entonces, el primer bastión sobre el que para mí Milei se sustenta es eso, el rechazo a las opciones tradicionales que vienen dominando la política argentina hace más de una década. Eso es lo primero. Y lo segundo es, un poco relacionado con eso, lo nuevo, la anticasta, digamos, el rechazo generalizado a la situación actual de Argentina, que como Mariana comentó en el contexto es mala, digamos, 40% de pobres, con varios gobiernos y décadas que vienen haciendo las cosas no bien para la ciudadanía, y que Milei representa un rechazo que me parece está más relacionado con eso que con los propios valores que él encarna, que si fueran encarnados por otra persona, sin dudas que también hubiera obtenido el mismo resultado, porque en realidad lo que la gente para mí está expresando es que los de siempre ya no la conforman y que los candidatos de los dos partidos que vienen dominando la política argentina ya no son parte del menú confiable, al menos para un tercio. Por supuesto que hay otros dos tercios, uno para cada uno de las grandes coaliciones, que se siguen viendo identificados, pero ya no otros. Bueno, la compañera Emma hace un comentario sobre el tema de los empresarios, que dice que la gente de la Corporación América le apoyan a Milei condicionalmente. Estuvo de jefe en una empresa que estaba dentro. Y luego también la misma compañera hace una pregunta para los dos. ¿Pensáis que existe algún tipo de relación entre la retórica de Milei y otros líderes populistas? Por ejemplo, la figura de Kast o de Bolsonaro. Mariana y luego Federico.
Sí, sí, seguro. De hecho, bueno, Milei ha dicho públicamente que admira a Bolsonaro, que admira a Trump. eh, y bueno, está en el momento, ¿no? Justo de este auge de líderes populistas de derecha radical en América Latina. Entonces, sí, sí, hay un trabajo de Kessler que está publicado en la revista del Giga, que compara a Bolsonaro, a Kast, a Milei y a Manini Ríos de Uruguay, y compara el carácter populista de sus discursos, aunque no lo hace, digamos, no sigue como un método muy establecido, hace como comparaciones así más a ojo, pero y lo que él encuentra, digamos, es que en realidad Milei es un poco menos populista que lo que sería Bolsonaro o lo que sería Kast. Creo que ellos sí tienen un discurso mucho más populista. En Milei eso todavía no está tan claro, es más, como dije, más antielitista, que el pueblo como que no está tan delineado, pero sí, sin duda, y una alineación, un alineamiento entre estos candidatos y también hay un alineamiento con Vox. Vox, ya él ha sido invitado en los mítines de Vox, en un festival que realizó Vox, y él ha dicho públicamente que está alineado con estos partidos, sí. Federico. Sí, sin duda. De hecho, si googlean Cast, hay una foto de Abascal, Cast y Milei que circuló mucho el día de las elecciones acá en Argentina. Sí, sí. Vale. Y vamos con la última pregunta del chat. Adriana Marcela Ramírez, gracias por el contexto e información. Entonces, con este panorama económico y de comportamiento electoral de las PASO, la pregunta es, ¿cuál es su lectura sobre la eficacia en la movilización electoral por medio de las estructuras clientelales de las fuerzas tradicionales? Mariana, Federico. Yo la verdad, en eso no creo mucho o sea, sí que hay movilización, evidentemente el peronismo, o sea, los partidos que tienen aparato, ¿no? El famoso aparato, movilizan, obviamente, a sus votantes, o a los que creen que son sus votantes, pero yo no creo que exista, que eso se pueda corroborar, digamos, y creo que no hay muchos estudios que realmente corroboren que esa movilización clientelar redunde en, digamos, un mayor voto para esos partidos. Por una simple razón, vos acarreás, como se dice comúnmente, a alguien a votar, o le das una dádiva o lo que sea, y esa persona en el cuarto oscuro hace lo que quiere. Y además creo también que cada vez creo menos en esto, porque si eso fuera así, por ejemplo, el peronismo, que es como el que más se lo caracteriza por tener estas prácticas clientelares, estaría ganando elecciones. Y no está ganando elecciones el peronismo, digamos, en el 2021 le fue muy mal, ahora también le fue pésimo, o sea, este ha sido el peor resultado del peronismo. Entonces, evidentemente, el aparato o no funcionó, un poco por lo que comentó también Federico, que para mí es clave también en el tema del resultado de mi ley, el no involucramiento de los gobernadores en las campañas fue clave. Y aparte el hecho de no tener la boleta, o sea, de que la persona que entró a votar no tenía la boleta del gobernador, ¿no? De esa provincia, en todas las que perdió, en todas las que ganó Milei, como si habría que ver qué hubiera pasado si en Buenos Aires y en Cava no hubiera estado, digamos, la boleta de Kicillof o la boleta de Jorge Macri, ¿no? Entonces eso influyó muchísimo, muchísimo. Entonces este no involucramiento de los gobernadores provinciales en las campañas para mí afectó el resultado. Y la verdad es que cada vez sí descreo más, cada vez descreo más de la eficacia de las estructuras clientelares. Federico. Eh, sí, yo creo que coincido, o mejor dicho, lo que sí creo que es influyente más que la estructura clientelar es el sistema de votación que tenemos en Argentina. Y me baso en ejemplos concretos. Nosotros en Argentina, en muchos distritos, digamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias de Argentina, votamos con una boleta gigante de papel donde todas las personas van unidas, ¿no? Una atrás de la otra en lo que nosotros llamamos cuerpos. Por ejemplo, la boleta ahora en la provincia de Buenos Aires tenía 8 cuerpos, desde el intendente o el jefe comunal, el alcalde, hasta el candidato a presidente.
Y sí creo que ahí hay una atracción que los gobernadores eh, no, no, no ejercieron por no ser parte de la boleta, que tuvo una influencia marcada. Quiero decir, la gente me parece que muy poca, o eso sí está estudiado, es la que tiene tendencia al corte de boleta, a sacar, a poner, a mezclar. Y creo que cuando hay sistema de boleta único, como por ejemplo en este caso pasó en Rosario hace un mes, en julio pasado, la gente elige distinto. La gente lo que sí vota más por candidatos que por partidos. Y cuando hay boleta única, por ahí el partido va entero por una cara conocida, que eso me parece lleva más a la distorsión total, digamos, de lo que el ideal imaginario de a quien la gente votaría si todos fueran personas separadas. En efecto, por ejemplo, vemos que Pablo Habkin, intendente de Rosario, ganó la interna y a su vez la interna gobernador la ganó otra facción del mismo partido político. ¿Por qué? Porque Rosario vota en una boleta única, ¿sí? En cambio, en estos casos de gobernadores es más raro encontrar que, por ejemplo, el candidato a presidente gana es uno, el que gana de gobernador es otro, el que gana intendente es otro, el que gana. ¿Se entiende? Quiero decir, me parece que esa es el gran escollo que tiene la gente a la hora de votar, más que el clientelismo de te llevo y te pongo la boleta, porque como dice Mariana, excepto algunos que piensan que efectivamente esa es la boleta que tienen que poner, o el resto entra al cuarto oscuro y no se guía demasiado por eso. Pues muy bien, muchas gracias a los dos. Os voy a pedir que en 2 minutos, cada uno, para cerrar este Urnas y Democracia sobre las PASO Argentina, pues nos digáis 2 conclusiones que sacáis vosotros clave de estas PASO y que nos digáis a qué tenemos que atender de aquí a la primera y segunda vuelta. Un aspecto cada uno y 2 conclusiones cada uno. Le doy paso a Mariana y a Federico, 2 minutos cada uno y cerramos este Urnas y Democracia. Mm, bueno, como conclusión, bueno, justo, no sé si saben, pero justo este año se cumplen 40 años de democracia en la Argentina. Y bueno, la verdad es que es un aniversario poco, un poco amargo, digamos, por así decirlo, porque hay una combinación, ¿no? De una crisis económica brutal ya con una crisis un poco de representación política, ¿no? Pero sin movimiento en las calles, ¿no? Como que hasta ahora no se está viendo que eso se traslada a las calles, por suerte, digamos, porque, bueno, las elecciones un poco contienen todo eso, y también las organizaciones, etcétera. En caso de ganar, como dije, Milei tiene serias chances de ser presidente y sería un presidente, digamos, que carecería de estructura política, de mayoría parlamentaria, no tendría absolutamente ningún gobernador aliado y de cuadros propios también. Entonces, bueno, esa es mi conclusión, digamos, de cara a las elecciones del 22 de octubre. ¿Y qué hay que atender? Bueno, a ver qué hace el gobierno. No sé, creo que el gobierno ahora aplicó un par de medidas para ver, digamos, pero son medidas que yo creo que, nada, que no creo que den vuelta al resultado. A ver si Milei se equivoca en algo, pero yo creo que antes de las PASO ya había dicho de todo, o sea, barbaridades, o sea que ya no puede derrapar y a la gente no le va a importar porque diciendo de todo la gente lo votó igual. Y lo que sí creo que puede pasar, y esto lo digo así como muy de observadora participante, así como de hablar con la gente, muchos como que te dicen, lo voté en las PASO, pero en las generales no lo votaría. Como que fue de mucha gente un pequeño escarmiento, un pequeño, bueno, vamos a probar, pero ya en las generales como que no lo harían. Entonces, bueno, eso tal vez puede ser algo para tener en cuenta. Federico, las tuyas. Tener en cuenta para mí principalmente los votos en blanco y esos 3 millones de votos de personas que se suelen movilizar para las generales que no han ido a las PASO, ¿sí? O sea, 1 millón más 3 millones son 4 millones de personas que pueden claramente torcer la elección. Primer tema, o sea, los dos grandes factores que pueden volcar hacia uno u otro lado. Y
Parece que se ha cortado el sonido o le llamaban. Y, perdón, y que justo me estaban llamando. Y un poco siguiendo lo que dice Mariana, en caso de que Milei sea elegido presidente, no solo la estructura política y las cámaras, sino eh, cuánto podrá imponer de estas medidas tan drásticas que pretende tomar, que van a tener consecuencias inmediatas catastróficas en el corto plazo, como por ejemplo una dolarización o un recorte del gasto público en 5 puntos del PIB, que es lo que propone, o bueno, y todas las cosas que él propone, o cuánta gente sin trabajo si se corta de cero la obra pública como él pretende, todo eso cuánto efecto van a tener al día siguiente en la calle. Como Argentina es un país que se caracteriza, como también España, por un gran poder de movilización y que la gente en las calles muchas veces manifiesta lo que piensa. Me pregunto cuánto de eso se manifestará en caso de que Milei lleve adelante alguna de todas las cosas que están en la fría letra de la base electoral. Muy bien, pues gracias a los dos por este ratito para dedicarle al seminario Unes y Democracia, en este caso de las PASO Argentina. Atenderemos a lo que nos habéis indicado, estaremos muy pendientes. Vamos a ver qué tal la primera y la previsible segunda vuelta y esperamos teneros pronto por aquí a los dos, a Mariana y a Federico. Muchas gracias a los asistentes también por haber estado aquí y haber hecho también preguntas tan interesantes para los ponentes.